amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Los de streaming, reaccionen con sus corazoncitos, aplausos. Pásate, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. andan? Dicen, andan. Eso es bueno. Bien, bueno, pues primero que nada, amigo Edwin, Amigo, buenas tardes. buenas tardes. Bienvenidos a esta plática que preparamos Edwin y yo, porque hay un montón de dudas. Vianey cada rato nos dice, oye, traigo un montón de dudas de cómo se aplica esto nuevo. Este regalito que nos dejó el cabecita de algodón, no sé cómo hacerle. Entonces, en ese sentido, venimos a platicarles acerca de este impacto del subsidio. Y para empezar, amigo Edwin, quiero preguntarte algo. Este pasado 1 de mayo, día festivo, ¿qué estabas haciendo? Ni me lo recuerdes porque tengo una deuda con mi esposa, amigo. Fíjate que ese día teníamos todo preparado en la tarde de ese miércoles para ir al acuario. Ya traía mi gorrita de tiburón, mis hijos también, mi esposa. Y de repente, llamada de José Luis. ¿Qué crees? Se acaba de publicar en el Diario Oficial el nuevo decreto que establece la nueva mecánica de subsidio del empleo. ¿Y tú, amigo? Pues yo andaba trapeando, amigo. Rosenda me puso a trapear ahí. ¿Qué estaban haciendo ustedes el 1 de mayo? Descansando, dicen Sí. por allá, por acá. ¿Qué? Limpiando la mesa, dice. Sorpresa, no, o sea, sí está más difícil. Bueno, pues el 1 de mayo la mayoría de nosotros estábamos ya listos, dijimos, pues vamos a pagar la nómina semanal, ya sé cómo, ya me pasaron las incidencias o me las van a pasar, todo listo para aplicar el cálculo y tranquilos, ¿no? Pero fíjense que después de esa llamada, prendimos el botón rojo y miren, nos venimos a analizar algo que se llamaba decreto que cambia la mecánica del cálculo de subsidio, amigo. Sí. ¿Sí? Y dijimos, seguramente actualizaron las tablas de subsidio. Ya están grandototas, grandototas. Porque antes ya no le alcanzaba para nadie. Pero ya pusieron las tablas y las tablas las cambiaron. Pero sorpresa, cuando empezamos a revisar el decreto, le pregunto a Edwin y le pregunto a Benito y le digo, Benito, ¿y la tabla? ¿Y qué creen que me dijo? ¿Cuál tabla? Eso me dijo. ¿Cuál? Ya no hay tabla, dice. Sí. Y entonces nos cambiaron la mecánica completamente. ¿Y qué pasó con este cambio en la mecánica? Prácticamente lo que nos dicen es que en lugar de una tabla se sustituye el cálculo por un factor. ¿Basados en qué? En la UMAS. UMA. Y ahí, amigo Edwin, ¿qué más nos afectó? Que que se elimina el subsidio entregado, que también es uno de los cambios muy importantes, y que sustituye, como bien dices, la tabla actual por una cuota mensual basada en la UMA. Okay. Y nos echamos un clavado a los considerandos. Dijimos, a ver, vamos Sí. a ver por qué hicieron esto. ¿Sí? Y entonces empezamos a revisar el decreto y empezamos a ver los considerandos. Y entonces encontramos varios, pero en resumen, lo que encontramos es esto. Primero, es para apoyar a los trabajadores remunerados con bajos ingresos. ¿Sí? Que el subsidio se ha perdido efectividad ya que la tabla de subsidio no se había actualizado. Que es un incremento de los salarios mínimos, y hace rato con Ana Paula vimos que algo que el gobierno ha estado procurando en los últimos años, ahorita lo vamos a mostrar en una gráfica, es cómo ha ido incrementando el salario mínimo y cómo eso ha dejado sin efecto al procedimiento anterior. ¿Sí? Que las empresas que contratan trabajadores con salario mínimo, porque dijimos, bueno, pues que a los del salario mínimo les demos este beneficio. Bueno, hay empresas que contratan por encima del salario mínimo, así por poquito, y a esas empresas entonces también hay que darle a sus colaboradores este beneficio. ¿Sí? Sí. También como quinto punto, y muy obvio, es para que se pague menos impuestos ahora con este nuevo subsidio. Que se toma el factor de la UMA. Y con esto lo que quiere decir es que la tabla de subsidios se va a actualizar año con año. También que para el ejercicio fiscal 2024, el porcentaje que representa este subsidio es del 11.82%, que esto nos da como resultado en número y letra 390 pesos al mes.
¿Sí? Bien, y vean, quiero que veamos esta tabla. Primero, por favor, observen la línea amarilla del tono del bicampeón América, por favor. Por encima de la línea roja de la Chivas. Ah, se crean, no es cierto. Observen esta tabla, fíjense bien. Línea amarilla representa el salario mínimo del resto del país. Línea verde representa el salario mínimo de frontera, ¿sí? Y la línea que ven en color como cafecita es el monto máximo que podía dar de subsidio. Observen, 2019, tanto a frontera como al resto del país estaban por debajo de la línea o del monto máximo de subsidio. 2020 igual, 2021 igual. ¿Qué pasó en el 2022? ¿Qué pasó en el 2022? Allá atrás, ¿qué pasó en el 2022? Frontera sale de la banda de subsidio, ¿sí? Entonces el beneficio solamente aplicaba Para el resto del a país. los del resto del país. 2023, mismo caso. Frontera estaba en 9,497, subsidio máximo que podía tener el ingreso acumulable del mes era de 7,382. Pero resto del país sí traíamos 6,306, entonces sí aplicaba todavía a trabajadores de salario mínimo del resto del país. ¿Qué pasa a partir de enero del 2024? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasó a partir de enero del 2024? Que ya no le toca a nadie. Se acabó. Se acabó el subsidio. Y entonces, no sé por qué, pero después de que en estas guerras de campaña política, por ahí sale Xóchitl y dice, no, pues es que sí, están presumiendo que el salario mínimo ha subido, pero pues ya no les damos subsidio a nadie. Entonces, a partir de ahí, no sé por qué, sin agua va, sin ninguna iniciativa previa, el 1 de mayo, que les digo que yo estaba ya trapeando bien a gusto con la abusadora de fondo, nos llega el cambio. Y entonces, a partir de ahí dicen, hey, los del resto del país, que el salario mínimo mensual anda alrededor de 7,567, a partir del 1 de mayo, sí entran en el beneficio, porque el beneficio está pactado hasta 9,081, ¿sí? ¿Y qué pasa con nuestros amigos de frontera que estamos ahí en streaming, en frontera? ¿Qué pasa con ustedes, amigos de la frontera? Pues que el único que se acordó de ustedes fue Julián en la frontera, porque el SAT no, ¿eh? Fue el único que se acordó de ustedes. Y entonces este beneficio aplica solamente al resto del país, ¿va? Ojo con amigos de la frontera, ahorita vamos a ver un caso en donde sí pudiera caer en un escenario, pero ahorita lo tracamos, ¿sí? En general, el salario mínimo de frontera anda como en 11,396, está superior a los 9,081, por eso quedarían fuera de este beneficio. Y si lo vemos ya físicamente como estaba la tabla anterior, observen que el último renglón de 7,382.34, quien tuviera un ingreso superior a eso ya tenía 0 de subsidio, ¿sí? El salario mínimo, como decíamos, de 7,500 y el de 11,000 pasaban de ese salario. Por eso es que viene el cambio. Porque lo que se está buscando es sí que haya un beneficio, sí tuvimos muchos años donde hubo un incremento al salario, el salario mínimo, pero el subsidio no, se fue quedando flat y al quedarse flat fue quedando sin efecto. ¿Sí? De acuerdo. Y bueno, vamos entrando en materia lo que dice el decreto publicado el 1 de mayo. Vamos a entrar directamente en los transitorios. ¿Qué nos dicen los transitorios? Primero lo que nos dice José Luis, que el 1 de mayo del 2024 entra en vigor este nuevo procedimiento. ¿Sale? O sea, cuando me llamó José Luis a la 1:30 de la tarde, ya estábamos incumpliendo con el decreto. Imagínense nada más. Ahora, el segundo, que se deroga
el artículo 1.12, es decir, que el procedimiento anterior y la tabla anterior queda sin efectos, ¿sí? Bien, artículo primero. Los trabajadores a que se refiere el artículo 94, primer párrafo, fracción 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta podrán gozar del subsidio para el empleo establecido en este decreto. ¿Sí? En lugar del subsidio para el empleo que se refiere al artículo 10º, que es el que nos regulaba de la Ley de ISR. Entonces, ojo con la primera parte, lo que dice es los trabajadores a los que se refiere el artículo 94. Una de las preguntas que nos han hecho me dice, oye, ¿y esto va a afectar a otros regímenes? No, la realidad es que eso se mantiene. Si nos vamos por el tema de las claves de tipo de régimen que nos marca el estándar del complemento de nóminas y la guía de llenado, lo que nos dice es, siguen teniendo subsidio aquellos que están en el tipo 02, que es sueldos, salarios, rayas y jornales. Todos los demás que son asimilables, comisionistas, jubilados, pensionados, que son los régimen 03, 04 hasta el 99, no tienen subsidio. Es más, si ustedes le ponen subsidio, no les va a timbrar, porque por reglas de validación y la matriz de validación del PAC te dice, tipo de régimen diferente 02, tiene subsidio, no pasa. Y les va a decir, no puedo timbrar. Entonces, eso no cambia, se mantiene. ¿Va? Listo. Bien. Artículo segundo, y es muy importante, ¿de dónde salen esos 390 pesos que nos está platicando José Luis? Bueno, vamos a leer lo que dice. Se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores que hace referencia al artículo primero de este decreto, lo que nos decía José Luis en la lámina anterior, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondientes al mes calendario de que se trate, siempre que no excedan de 9,081. Hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor de la UMA por 11.82%. ¿Sí? Si hacemos la operación aritmética, tomamos la UMA de base 108.57 por el porcentaje que es 11.82 y eso lo elevamos al mes por 30.4, ahí nos da matemáticamente 390.12. ¿Sí? Pero ¿qué dicen los considerandos del decreto que nos explicaba José Luis? Que para este ejercicio 2024 se establece una cuota mensual de 390 pesos. Y aquí tenemos un detalle, ¿no? Como diría Benito y diría José Luis, por 12 centavos la realidad es que no nos vamos a pelear. Ahorita vamos a estar abordando este tema en algunos ejercicios más adelante, pero es importante que nos llevemos estos dos valores para que los revisemos y los validemos en los ejercicios. Ha creado revuelo este tema, que si son 390 o 390.12. Me hubiese preocupado si hubiera quedado ambiguo el límite al que tienen derecho a subsidio, los 9,081. Pero la realidad es que como este es el monto de subsidio que le vamos a entregar a los trabajadores, 12 centavos, ahorita lo van a ver, no es nada. O sea, no se preocupen por ese lado, la diferencia en los cálculos va a ser de 1 centavo. Entonces, la realidad es que no es tan trascendente. Habrá quien me diga, sí, pero tú no tienes 2,000 trabajadores, José Luis. Bueno, ahí habría que verlo. Pero en general, la diferencia, lo van a notar, es de 1 centavo en este cálculo. Ahorita lo van a ver. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, artículo segundo. Fíjense bien. En los casos de que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido conforme a este artículo, ojo con lo que dice aquí. Cuando la ISR tarifa sea menor que el subsidio para el empleo, dice que no podrás acreditar y aplicar esa diferencia contra el impuesto que resulte a favor. Y hay una palabrita mágica que dice posteriormente. Y el segundo punto dice, ni se entregará cantidad alguna por concepto subsidio para el empleo establecido en este artículo. O sea, nos queda claro que ya no tenemos que dar subsidio entregado. Pero ¿y el subsidio causado? Dice ahí que la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a cargo posteriormente. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde entramos en temas más candentes. ¿Sale? Porque empezamos a hablar de algunos criterios que nos han llegado por diferentes lados. Un criterio A que dice, págale todo el subsidio.
o mejor dicho, no págale, mejor aplícale todo el subsidio, y un criterio B que dice tópalo. Observen esto. Primero vamos a hablar de los límites. De acuerdo. Sí. Bien, bueno, ¿qué nos dice también el artículo 2 de este nuevo decreto? Dice, quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores de un mes. ¿Qué pasa aquí? Edwin, José Luis, ¿qué pasa si mi nómina es semanal, quincenal, decenal, catorcenal o algún pago menor al mes? Lo que tenemos que hacer es llegar a un valor diario de subsidio y multiplicarlo en este caso por los días del periodo que corresponde el pago. Primero vamos a determinar ese subsidio diario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar de nueva cuenta la base, que es la UMA, que son esos 108.57. Si lo elevamos al mes, son 3.353. Por el porcentaje ya hablamos que son 390 o 390.12. ¿Ah? Días en el mes, de acuerdo a este criterio, son 30.4. Si dividimos los 390, nos da un subsidio diario de 12.82. O si lo dividimos sobre 390.12, nos da un resultado de 12.83. ¿Sí? Hasta aquí tenemos un subsidio diario. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es multiplicarlo en este caso por los días que corresponde el pago. Pero hay algo muy importante que dice el artículo 2 y dice lo siguiente: la cantidad de subsidio para el empleo que corresponda al trabajador no podrá exceder del monto mensual de la UMA multiplicado por el 11.82%, que son los 390 o los 390.12. Y con esto, lo que nos dice entre líneas este decreto es que el ajuste de subsidio que se venía realizando mensualmente con el procedimiento anterior se conserva. ¿Sí? Si vemos la tabla entonces, en los tipos de periodo que pueden existir, semanal, decenal, catorcenal, quincenal, con el criterio de 390 pesos cerrados, nos da que para la semanal vamos a tener un subsidio semanal de 89.80, decenal 128.29, catorcenal 179.61 y quincenal 192.43. Respectivamente, sobre 390.12 serían 89.81. Si se fijan, la diferencia es muy pequeña, tomando de base el otro criterio que platicaba José Luis, 128.30 versus 128.29 en la decenal. En la catorcenal 179.62 versus 179.61 es un centavo, y en la quincenal 192.43 versus 192.45. Si se fijan, prácticamente la diferencia es un centavo a la hora de entregar. Sí. Entonces, la realidad no hay mucho impacto en el tema del criterio, si es 390 o 390.12. ¿Sí? Bien, adicional al tema de los pagos menores a un mes, también nos dice qué debemos de hacer cuando existan pagos por salarios en una sola exhibición que comprendan 2 o más meses. Lo que tenemos que hacer es tomar esos 390 o esos 390.12 y multiplicarlo por el número de meses, en este caso, que corresponde el pago. De modo que si voy a realizar un pago, por ejemplo, en una sola exhibición que comprenda 2 meses, pues el subsidio que debo de calcular es de 780, tomando el criterio de 390, y en el caso de 390.12 serían 780.24. En el caso de realizar un pago que comprenda 3 meses, en este caso serían 1.170 o 1.170.36, tomando el criterio de 390.12. Bien, ahora, pongan mucha atención en esta lámina, ¿sí? De hecho, nos trajimos al empleado del año. Dijimos, Benito, tú tienes que estar en esta lámina porque esta es la lámina, le decimos, esta es la lámina la chida. ¿Sí? Si le entienden a esta lámina y ven el diferente criterio, ya estamos del otro lado, ¿eh? Ya la hicimos. Fíjense bien. Cálculo anterior, hasta el 30 de abril. Yo tengo al empleado Benito Barragán, tiene 7 días del periodo, solo le pagamos 3 porque ese Benito nada más trabaja de lunes a miércoles, empieza su viernes flex como desde el jueves.
Y entonces pusimos que trabaja 3 días y le pagamos nada más 3 días, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve? Allá atrás. ¿Sí? ¿Sí ven a Benito? Sí, acá, si no, acá hay lugar adelante también, con todo gusto. Bien, ahora, ¿cuánto es su salario diario? 259. Su ingreso grabado de la semana, 777. Como el policía 777. Ahí está. ¿Vale? Tiene una tarifa 10R de 42. ¿Por qué le pusimos 3 días pagados? Porque no pudimos reproducir con el cálculo normal que a alguien que le pagues toda la semana te dé el efecto contrario que buscábamos, que es que sea el ISR menor de la tarifa que el subsidio causado. ¿Va? Por eso le dejamos ese ingreso, esos 3 días. Pero también aplica, por ejemplo, a semana reducida, por ejemplo. ¿Va? Ok. Ahora, ya que tienes ese cálculo anterior, te da el subsidio de 93.63. Eso es hasta el año pasado. Oye, José Luis, pero tú dijiste que a nadie le tocaba porque ganaba salario mínimo. ¿Te acuerdan que dijimos que ya no le tocaba a nadie? Bueno, pero si tienes semana reducida y te pago menos y tus ingresos son menores en el periodo, sí podías caer en el tema del subsidio. ¿Cuánto? Los 93.63 que están ahí. ¿Va? Luego llego y le hago la retención, que es 0, y en ese momento teníamos un subsidio a entregar de 51.60. ¿Hasta aquí vamos bien? Procedimiento anterior. ¿Todos de acuerdo? Va, observen. Entra el nuevo decreto. Ahora sí podemos hacer más chiquita, por favor, la presentación, porque ahora sí ni yo la veo. Bien, ok. Observen, criterio a partir del 1 de mayo es la reforma, llega el decreto y dice: vas a ganar lo mismo, tienes los mismos 3 días, tienes el ingreso de 777, el ISR tarifa 4203, todo igualito. Ah, no más que, ¿qué crees? Tu subsidio ya es de 89.80. ¿De dónde sale el 89.80? Lo que nos dijo ahorita Edwin. Divido los 390 entre 30.4 y lo multiplico por 7 días. Estoy en una semana. ¿Vamos bien? Ah, oye, José Luis, ¿y el subsidio a entregar? Pues voló. Ya no hay subsidio a entregar, ¿sí? ¿Y cuánto subsidio causado estoy reconociendo para el anual? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto? Los 89.80. Muy bien. ¿Todo eso me va a servir para el anual o no? Claro, me va a servir en el anual, ¿sí o no? Ahí tengo unos credititos que voy a usar para el anual. ¿Vamos bien? Ahora, criterio B. Ojo con el criterio B. ¿Qué encuentran de diferente? Que el subsidio causado solo lo aplicado hasta el ISR. ¿Cuánto es el ISR de la tarifa? 4203. ¿Cuánto subsidio causado le doy? 4203. ¿Me afecta el neto? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que dicen que sí. Esa, muy bien. ¿Los que dicen que no? ¿Y los demás? Bien. No me afecta el neto. Si se fijan, siguen siendo los mismos 777 de neto a pagar. ¿Están de acuerdo? Los dos criterios. ¿Lo voy a ver en el recibo de nómina? No. Pero sí lo voy a ver en el anual. Sí. No es lo mismo darle 89.80 que le correspondió a darle 4203 que le correspondió. Y entonces cuando llegue el anual, pues voy a traer más pancholares, miren, con el criterio B que con el criterio A. Me han llegado, o nos han llegado, mejor dicho, de los dos casos. Quienes dicen, he visto publicaciones de algunos medios muy especializados, y algunos hablan del criterio A, otros del criterio B. Nosotros ya lo estamos checando contra la autoridad. Precisamente creemos que va a venir una actualización en el tema de la guía de llenado de la nómina. Es probable que por ahí venga una actualización. Si nos vamos hasta el año, todavía antes de mayo, con el visor
te calculaba todo lo que era el mes y te mandaba por una notificación. No sé si les pasó a ustedes que en el visor del SAT les aparecía una notificación que decía, oye, no le diste todo el subsidio. No sé si les llegó a tocar porque estaban haciendo el cálculo completo. Entonces esperamos por ahí que vengan algunas aclaraciones. Recuerden que el decreto habla de que puede venir cambios por reglas de carácter general. Entonces estaremos al pendiente de ver cuál es el mejor criterio de estos dos. ¿Sí queda claro el tema? ¿Sí quedan claro cuál es la diferencia? No lo van a ver en el neto, eso es muy importante, pero sí afecta al anual. ¿Va? ¿Dudas? Sí. Ok. Fíjense, es un tema muy interesante que dice aquí el contador. Dice, oye, en sentido estricto, deberíamos de darle el subsidio que corresponde nada más a 3 días. Pero, a ver, me voy a regresar poquito, porque este también es un tema que también ha creado polémica. Fíjense dónde están los periodos menores. Aquí. Dice, aquí está. Fíjense bien, me regreso. Va aquí. Observen. Segundo, quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores de un mes, semanal, quincenal, ¿son menores de un mes? Sí. Para calcular el subsidio por el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor de la unidad de medida de actualización de 11.82 entre .34, ¿sí o no? Sí. Y luego dice, oye, pero el resultado que así obtenido se multiplica por el número de días. ¡Ay, contador! Ahí es donde me duele poquito la muleta izquierda, contador. Porque dice, por los días al que corresponde el periodo del pago. Y dice periodo de pago, no dice los días de pago. Y eso crea un montón de criterios diferentes. Sí es cierto, hay quienes dicen, son los 3 días, como usted lo dice. Y hay quienes dicen, no, periodo de pago es todo el periodo que estoy pagando y es semanal, son 7 días. ¿Qué tienen los sistemas? Hay una opción allá al final que se llama configuración de impuestos, donde usted le dice el criterio que para usted sea el más conveniente, 3 o 7. Ahí le marca y le dice, ¿quieres el periodo completo o quieres nada más los días trabajados? ¿Sí? Tuvimos que dejarle una opción para que ustedes lo puedan adecuar al criterio que más les haga sentido. ¿Sí? Por eso, allá entramos, mire, contador. Nomás no se pelee con el contador de al ladito, pero ya entraron 2 criterios diferentes, ¿se fijan? Bueno, pero ambos creo que tienen sus argumentos. ¿Va? Bien. Ahora, nos vamos a regresar para acá. ¿Dónde nos quedamos? Otra. Nos quedamos en que ya vimos los criterios. Perfecto. Y, bueno, ¿qué pasa con los artículos del decreto? Con el resto de los artículos del decreto. Si ustedes comparan el 10º anterior con el nuevo, no cambian. ¿Sí? Lo único que cambian es el último. Pero sigue diciendo que los trabajadores que prestan servicio a más de un empleador deberán elegir el empleador al que le entregue el subsidio. Sí. Sigue diciendo que el subsidio no se debe considerar como ingreso acumulable. Sí. Sigue diciendo que cálculo anual conforme al artículo 97 de la ley de SR. Sí. O sea, eso no cambia. Lo único que le adicionan es el SAT podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del decreto. Entonces tenemos que estar atentos a lo que pueda venir en las reglas de carácter general. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Bien. Bien. Hay una pregunta que nos han hecho mucho en relación a este tema y precisamente tiene que ver con los colaboradores de la zona general o del resto del país. ¿Sí? Y la pregunta es muy inquietante, ¿no? Dicen, ¿por qué los trabajadores con salario mínimo siguen teniendo el mismo neto, aun cuando ya hay subsidio? ¿Sí? Y lo vamos a desarrollar a través del siguiente cálculo. Aquí estoy yo, Edwin Frías, con el código 003. El salario mínimo del resto del país, ya dijimos, es 248.93. Vamos a hacer primero el cálculo con el procedimiento anterior, ¿sí? El que estaba vigente hasta antes del 1 de mayo. Vamos a ver qué salía con este cálculo.
Días del periodo es una nómina semanal. Días de pago, semana completa. Salario diario 248.93. Si yo multiplico 248.93 por los días de pago, me da 1.742.51. ¿Sí? ¿Le correspondía subsidio causado con el procedimiento anterior o subsidio? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, su subsidio causado es 0. ISR retener. ¿Le toca ISR retener con esa base gravable? Sí, pero como gana el salario mínimo y la ley de impuestos sobre la renta es muy clara, nos dice, ¿sabes qué? No se le debe retener a los trabajadores que ganan el salario mínimo, pues su ISR también es de 0. ¿Sí? Subsidio a entregar 0 y su neto 1.742.51. ¿Sí? Ahora, vámonos con el decreto que está vigente a partir del 1 de mayo. Lo mismo, misma base gravable, su mismo ISR de tarifa. Subsidio causado, ¿de cuánto quedamos que era la nómina semanal? 89.80, ¿sí? Su ISR retener, lo mismo, gana el salario mínimo, ¿sí? Entonces, no se le retiene. Subsidio a entregar tampoco. Si este trabajador no ganara el salario mínimo y sacáramos la diferencia del ISR de la tarifa versus el subsidio, a este trabajador le tendríamos que retener, ¿sí o no? Pero como no se le retiene, pues su neto es el mismo, 1.742.51. Por eso es que cuando se aplican los cambios y ustedes hacen el cálculo, la realidad es que les sale el mismo resultado. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener un beneficio este trabajador. Va a tener un beneficio. ¿En dónde lo va a tener? ¿Se acuerdan del cochinito que decía José Luis, de ese subsidio causado, de esos 89.80, que van a tener efecto en el cálculo anual? Pues si a este trabajador le aplican el cálculo anual, esos 89.80 de subsidio causado que se determinaron le van a servir para compensar el ISR. Entonces, más adelante vamos a explicar una simulación de cálculo anual para que vean este efecto. ¿Va? Bien. Ok. Vamos viendo cómo afecta a los colaboradores de la zona fronteriza. Hace rato mostramos una gráfica, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos en esa gráfica? El que me lo conteste bien, dice Meli que este año ya no rife su camioneta, pero ¿qué vamos a rifar este año, Meli? Ya sé, vamos a rifar su nueva adquisición ahí por las lomas. Quien me lo conteste bien, vamos a rifar la nueva residencia de Meli, que está estrenando. ¿Qué pasa con los de frontera? ¿Se acuerdan en la gráfica anterior? Ya no caen. Dijimos, ¿quién fue el único que se acordó de la frontera? ¿Se acuerdan? Julián, dice, perfecto, Julián. Sí. Bueno, Julián y los restaurantes, las discos que trabajan por ahí el fin de semana. ¿Por qué? Porque antes, si se fijan, no tenían subsidio. Ya habíamos dicho que con ese ingreso de 2.624 a la semana no les correspondía subsidio, ¿va? Dijimos que ahora con 7 días trabajados tampoco. Pero ¿qué pasa con semana reducida? Quienes trabajan viernes, sábado, domingo y que nada más tienen 3 días y su ingreso en la semana es menor, y ahí entramos al criterio de hace rato que ya platicábamos. Bueno, si aplicamos la tarifa completa sobre el periodo de pago de 7 días, sí le correspondería subsidio. ¿Por qué? Porque el límite de ingresos semanales es de 2.091. ¿Y cuánto ganó? ¿Cuánto fue su ingreso acumulable de este trabajador? ¿Cuánto fue? 1.499. ¿Es menor? Sí. ¿Le corresponde subsidio? Sí. ¿Va? Entonces, ese es el único caso. Mis amigos de frontera allá en Tijuana, en todo lo que es Reynosa y todo eso, es el único caso donde vemos que ustedes podrían caer en este beneficio, ¿no? En esta situación en particular. ¿Ok? Bien. Listo. Edwin, Bien. ¿y qué salario les recomendamos? ¿Qué salario, José ¿Qué salario Luis? diario? ¿Qué salario? Vamos a verlo con esta gráfica. Esta gráfica es cortesía de nuestro contador Benito, que por cierto está presentando ahí en Monterrey, los que están viendo ahí en línea. Pero fíjense bien lo que nos dice esta gráfica, ¿sale? Este es una comparativa del salario diario de un trabajador versus lo que recibe ya de neto en su cuenta bancaria, ¿sale?
En el eje horizontal tenemos el salario diario de un colaborador, partiendo del salario mínimo de zona general, 248.93, 258.93 y así sucesivamente hasta llegar hasta 318.93. ¿Va? En el eje vertical, neto semanal, tenemos lo que realmente recibe ese trabajador después de impuestos. Entonces, si se fijan, todo va bonito, ¿verdad? Tengo un salario mayor, tengo una percepción neta mayor. Pero fíjense qué pasa cuando un colaborador gana más de 295 pesos, la cifra mágica que decía José Luis. Cuando gana más de 295 y gana, en este caso, 300 pesos, nos damos cuenta de que el neto que recibe el trabajador de 300 pesos es menor al de 295. ¿Sí? O sea, está recibiendo más lana el que gana 295 que el que gana 300. El que gana 305 también recibe menos lana que el de 295. Y el de 308.93 ya se va emparejando la cosa. ¿Sí? Fíjese que esto es lo que decíamos en los webinars que por ahí estuvimos dando, que decíamos, el espíritu del impuesto es, paga más quien más gana, ¿sí o no? ¿Sí? Y el espíritu del subsidio es el club de Toby. O sea, todos estos, $3.90. Brincas el charco tantito, ya no entraste a la fiesta. ¿Sí o no? Ya no va con el espíritu. Cuando estábamos Benito y yo en las webinars, decía Benito, es que debe ser progresivo. Y le digo, pues sí, ya no es progresivo. O sea, aquí es, todos los del club entran y los que no, sorry. ¿Sí? ¿Y qué efecto tiene? Pues este efecto. Amigo Edwin, ¿qué efecto tiene? Vamos haciendo el cálculo del de 295 y el de 300 para que veamos en dónde está la diferencia. ¿Sale? Aquí tenemos a mi compañero José Luis Aldana, bien gandalla, que se puso en la contratación y dijo, a mí contrátenme con 295 porque yo ya me aprendí el decreto y yo ya sé que voy a ganar más. ¿Sale? Entonces, días del periodo, otra vez, nómina semanal, días pagados 7, gana 295 pesos. Esto da un ingreso semanal de 2.065 pesos semanales y si le aplicamos el ISR de la tarifa nos va a dar un ISR de 151.66. Este colaborador, José Luis Aldana, tiene derecho a subsidio causado de 89.81. ¿Sale? Por lo tanto, la diferencia le da un ISR a retener en la semana de 61.85 y su neto es de 2.000.03. Bien, ahora vamos a poner de ejemplo a Susi Hernández con un salario de 300 pesos. Vamos a hacer exactamente el mismo cálculo. No faltó 7 días completitos, sus 300 diarios, 2.100. ¿Sí? ¿Y qué creen? Con 2.100, ese límite del que hablaba José Luis, semanal, que son los 2.091, ya lo rebasó. ¿Y qué pasa? Ya no tiene beneficio de subsidio. ¿Sale? Entonces su subsidio es de 0, su ISR tarifa es de 155.46 y su neto es de 1.944.54. ¿Se fijan? 50 o poquito más, menos lana en su cuenta bancaria. Entonces, esto es muy importante, esta información es muy importante porque hay que poner mucha atención en el tema de las contrataciones para poder beneficiar a los colaboradores, en el tema de pagos también, de como tipo bonos, etcétera. Ahorita lo vamos a ver en el ajuste mensual de subsidio, pero esto es muy importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, amigo, de acuerdo a este cálculo y al análisis que hemos realizado, 295 Sí, pesos. aquí es bien importante que tomen en cuenta dos cosas. Primero, ¿sigue habiendo ajuste anual? Digo, ajuste mensual, ¿sí o no? Sí. Dice claramente el segundo que no podré excederme de los 290 pesos al mes. ¿Sí o no? ¿De los 390, perdón? ¿Sí o no? Ok, ¿y qué pasa con los que pagan por semana o los catorcenales? Y los semanales, por ejemplo, pagan 5 semanas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién dijo le bailaron? Le bailaron.
Por eso es bien importante, porque la fecha de pago. ¿Qué va a tomar en cuenta la autoridad para saber si esa semana entra en el mes o en ese mes o en el mes siguiente? Yo tengo un periodo que empieza en mayo y termina el 1 de junio. ¿Es de mayo o es de junio? ¿De dónde es? Mi periodo semanal empieza el 25, 26 de mayo y termina el 1 de junio. ¿A quién pertenece ese periodo? ¿A mayo o a junio? ¿A quién? Pertenece al que la fecha de pago determine. Si yo lo pagué en junio, es de junio. Oye, pero tengo 6 días de la... No importa, la fecha de pago es la que manda. Si lo pagué en mayo, es de mayo. ¿Y qué creen? Debe corresponder con la dispersión bancaria. O sea, tampoco me la puedo inventar. ¿Sí? Porque ahí es donde va a entrar y cuando estemos en el visor del SAT, ahí la va a considerar. Oye, tengo 5 semanas, le di subsidio las primeras 3, 4, ¿qué va a pasar si se pasa de los 9,081? ¿Qué tengo que hacer? Ajustar. Sí. Ajustar. Pero ganó lo mismo las 5 semanas. Sí, pero en el ingreso mensual con tu fecha de pago, que en donde tú dijiste que estaba en ese mes, pasó los 9,081. Y el segundo dice que no puedo pasar de los 9,081. Y si le di subsidio, ¿qué tengo que hacer? Ajustar. ¿Sí? O dice darle los 390. Ok. Bien, vámonos al ajuste anual entonces. Fíjense el ajuste anual. Creo que ya llegamos al ajuste anual. Sí, miren. Semana 1. La semana 1. Aquí el empleado Jorge Benítez, muy trajeadito, gana 259 pesos diarios, tiene un ingreso acumulable de 1,813, ISR tarifa 124, ¿le corresponde subsidio, sí o no? Sí, por el ingreso que tiene. Ok, ahí están sus 89, 81, ¿va? Segunda, en este caso tiene un ISR retener, la diferencia de los 124 contra los 89 son 34.43. ¿Vamos bien, Edwin? Vamos bien. Vamos bien, ok. Segunda semana, igual, no varió. Tercera semana, igual, no varió. Cuarta semana, igual, no varió. Fíjense el neto, 1,778.57 cada una de las 4 semanas, ¿sí? Quinta semana, que es la última del mes, le di un bono o una comisión de 500 pesos. ¿Sí? Su ingreso de esa semana es de 2,313. ¿Le corresponde subsidio? No, en esa semana no. ¿Y en el mes? ¿Cuánto obtuvo en el mes? En el acumulado del mes. 9,212.55. ¿Cuánto dijimos que era el límite? Perfecto, no le toca subsidio. ¿Y qué hago con los 359.24? ¿Qué hago con eso? Es como cuando voy tengo una fiesta en la noche, tengo mis hijos chiquitos y ¿qué hago con los crías? Lo mismo. Tenemos que ajustar, ¿sí? Y esos 359.24 hay que meterlos en una deducción que es la 107, que se llama ajuste al subsidio causado. Se los descontamos y luego hay que reconocerlos porque es un impuesto que dejé de retener, ¿sí o no? Y ahí van la clave 002, que es ISR por ajuste mensual. Y como ya lo hice doble, hay que netearlo para que no se los quite doble. Y entonces lo metemos en una OP, que es de otros pagos, que son los 559, la clave 007. Observen el neto. ¿Qué va a decir su colaborador? Gracias por darme la comisión, ¿eh? Qué buena onda fuiste, me diste mi comisionzota, mira. Ay, no escuché, pero
Creo que entendí qué pasó en este mes. Lo que pasó en este mes es que como hubo un ajuste, como sobrepasó el límite de los 9,081, porque ganó 9,200, fue su ingreso acumulable fue de 9,212, entonces me pasé y el subsidio que le di las primeras 4 semanas de 359 se lo tuve que restar. Si además a eso le sumo que le desconté los 359, que no le correspondió subsidio en ese periodo de 81 y que además le retuve un poquito más de impuesto, que en lugar de 124 le retuve 178, resultado, el neto es de 1,727 y el del periodo anterior es de 1,787. Es decir, el neto fue menor a pesar de que tuvo mayor ingreso. ¿Sí? Ojo, no culpen al mensajero, ¿eh? Nosotros no pusimos el decreto. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a platicar de los efectos que tiene un colaborador, en este caso en el cálculo anual. Vamos a hacer una simulación, pero primero vamos a aplicarle el cálculo anual a José Luis con código 003 que gana 259 pesos correspondiente del 2023. ¿Va? Vamos a ver cómo le fue en el año pasado. Ya te abonaron, amigo. Bien, primero, su ingreso gravable total del año fueron 97,902 pesos. ISR tarifa, si lo metemos a la tarifa anual, nos va a dar un total de 6,846.56. ¿Cuánto subsidio correspondiente había en el 2023? Nada, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, en este caso, el ISR que yo le tengo que aplicar a José Luis por tarifa anual siguen siendo esos 6,846.56. Pero yo le retuve a él en el año 6,996.76. En este caso a José Luis le fue muy bien y le devolvimos 150.21 como saldo a favor. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el 2024. Mismos ingresos. ISR tarifa es el mismo, las tablas de ISR no cambiaron. Pero este año, de mayo a diciembre, le corresponde un subsidio causado. ¿Sí? Ese subsidio causado, el total, haciendo la proyección, son de 2,996.96. Entonces, su ISR determinado anual, que es la diferencia entre el ISR de la tarifa y el subsidio causado del año, sería de 3,849.60. Y en este caso le retuve a José Luis 3,999.80. Si hago el cálculo final, me da el mismo saldo a favor, 150.21, y saldo en contra, 0.00. ¿Y dónde está el beneficio? Nos preguntamos, ¿verdad? Porque le estoy regresando exactamente los mismos 150.21 que el año pasado. Pues el beneficio es que José Luis, en lugar de haber pagado 6,846.56 de impuesto, nada más pagó 3,849.60 porque tuvo un subsidio causado. ¿Sí? Esto es en el ejemplo de 2024. En el 2025 le va a ir mejor porque todo el año va a tener subsidio. Sí. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Fíjense, cómo nos preguntaron, oye, ¿y qué va a pasar en el anual? Pues lo que pasa siempre en el anual. O sea, la realidad es que de enero a abril, como dice Edwin, no hay subsidio. El subsidio va a estar reflejado de mayo a diciembre. Pero bien, el próximo año ya va a ser el año completito. ¿Sí? Si hay un beneficio a quienes tengan subsidio. Bien. Muy bien. Y bueno, imagínense, amigos, los que están en línea y de aquí de forma presencial, tener que hacer todo esto manualito en Excel. ¿Sale? Imagínense todos estos escenarios, todos estos cálculos, todo esto que nos está platicando José Luis. Imagínenselo tener que hacerlo manual. Entonces, vamos a platicar ahora el impacto que tuvieron o los cambios que hubo en nuestros sistemas de nómina respecto a este nuevo decreto. Primero, algo muy importante, recuerden que Compact tiene dos sistemas para calcular la nómina. La versión escritorio, que todo el mundo la conoce, Compact y Nóminas, y la versión Compact y Personia, que es la versión que tenemos en la nube. ¿Sale? Entonces, lo primero que necesitábamos para cumplir con este decreto
es insertarle a los sistemas esta nueva cuota de 390 o 390.12 que estamos platicando. Y lo siguiente es que esa tabla debe de tener una vigencia, ¿sí? ¿Cuál es la vigencia? 1 de mayo, muy bien. Entonces, lo que hicimos en Compact y Nóminas es lo mismo, lo definimos a partir del 1 de mayo con un límite inferior de 0.01 y hasta 9,081 con sus 390 pesos, y lo mismo en el caso de Personia, con su fecha de entrada en vigor del 1 de mayo, ¿sí? Esto está disponible en las versiones 16.22 en el caso de nóminas y en la versión de Personia 2.10.9, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente cambio que tuvimos que hacer? Y fue el que tuvo más complejidad, más impacto por todos estos escenarios. Tuvimos que modificar todas las fórmulas de cálculo que comprende tanto el ISR como el subsidio para que puedan dar los resultados que ahorita estamos platicando, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo del sobrerrecibo que se visualiza en el sistema escritorio y en Compact y Personia. Si se fijan, es un colaborador con salario mínimo de la zona general, ahí están sus 89.80 de subsidio causado de la semana, ¿sí? Bien, ahora, imagínense ver el resultado final del ISR del subsidio y no saber qué pasó. Le pagué menos días, le pagué un bono. Imagínense tener que hacer el cálculo a mano. Tenemos unos simuladores en los dos sistemas que nos muestran literalmente el detalle de los cálculos. Y ustedes pueden entrar tanto al simulador si tienen la versión de escritorio o al simulador si tienen la versión de Compact y Personia, y van a ver paso a paso qué fue lo que pasó con el cálculo de impuestos y de subsidio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, amigo? Bueno, amigo Edwin, platicando con Susi, con Edwin, con Benito, con todos los que estuvimos ahí esa linda tarde del 1 de mayo, con el trapeador al lado, ahí lo dejé, ahí lo aventé, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Se formaron o se crearon nuevos escenarios de cómo veníamos trabajando. ¿Por qué? Porque la tarifa no cambió, Edwin. No es que hayamos actualizado las tablas de subsidio y las hayamos indexado con el tipo de crecimiento de acuerdo al salario mínimo y habíamos publicado unas tablas. No, cambió la mecánica y cambió también que no se puede entregar ya el subsidio entregado. Entonces, eso provocó que se detonaran nuevos escenarios con semana reducida, con salarios mínimos, en frontera, con ajuste mensual, el tema del anual. O sea, sí nos cambió la forma de cómo veníamos viendo el cálculo y cómo se reflejan estos importes en los cálculos. Obviamente, no nomás nos agarró a nosotros o a ustedes, que yo sé que estaban ahí ya a punto de pagar la semana y el viernes y ¿qué voy a hacer? Y ahora ¿cómo le hago? Bueno, a todos nos agarró así. Y también a la autoridad, o sea, creemos que se va a ir ajustando. Tenemos la idea de que van a salir a través de reglas de carácter general, aclarando ciertos puntos, ciertos criterios que todavía, insisto, están como en el aire o que están de interpretación. Sé que la ley es tácita, pero bueno, hay diferentes formas de interpretarlo como está ahorita redactado. Entonces, creemos que por ahí va a venir un cambio. Sí es bien importante que nosotros, como encargados de la nómina, veamos toda esta información y veamos cómo ayudamos a nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque si no vamos a caer en explicarle como el caso de la comisión. Oye, te va a llegar y te va a decir, oye, me diste unas comisiones y me estás pagando menos. Y a él no le vamos a poder decir, es que el segundo del artículo transitorio, él no nos va a creer eso. No nos va a entender esa parte. Entonces tenemos que cuidar el ingreso. ¿Cómo cuidamos el salario diario? ¿Cómo cuidamos la fecha de pago? ¿Cómo cuidamos las percepciones extras? Todo esos son los temas que ahora nos corresponde ir monitorando, dándole seguimiento, digamos así. De nuestro lado, ya están las versiones publicadas, estamos al pendiente de hacer ajustes en caso de que venga una actualización de la guía de llenado o de algún tema en el visor del SAT o de alguna regla de carácter general. Estamos muy atentos, estamos muy al pendientes y en cuanto haya una modificación vamos a hacer pláticas, webinars y liberar versiones como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Pero sí, el mensaje es, el impuesto era progresivo, el subsidio era progresivo, el impuesto sigue siendo progresivo, el subsidio ya no.
Y ese es el cambio que tenemos que tener. Amigo Edwin, muchísimas gracias por No, acompañarme gracias a ti, ahora amigo, en la gracias a plática. ustedes. Un placer haber estado No, contigo. igualmente. Muchas gracias, que estén Muchas muy bien. gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bien, chicos, no se me vayan, no se me vayan. Ya déjame lo agarro, José Luis. ¿Qué dices? Déjame lo llevo ya Sí. para que regrese a su lugar. Muy bien, pues primero que nada, gracias por compartirnos este tema tan importante. Es muy bueno estar actualizado en los temas que vienen con todo estos puntos que estuvieran tocando y sobre todo saber que nuestros sistemas cuentan con toda esta información ya de manera automática para que no tengan que preocuparse por nada. Así que muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Edwin, por su participación. Y en nombre de Compaqui les entrego este diploma y este reconocimiento por su participación. Muchísimas Muchas gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Y bueno, el recuerdito. Vente, Edwin, vente, Meli. La selfie, Ya, la selfie. A ver, por favor, pongan buena cara porque vamos a sacar la selfie. Vente, Edwin. Ahí. Ahí está. Todos digan hello. Eso, muy bien, ahí está. Gracias, Muchas que estén muy bien. gracias, Buenas estén muy tardes. bien.